Buenas noches, bienvenidos a Dafne te cuenta un cuento. Hoy nos adentraremos en leyendas de los dioses y héroes de Grecia y Roma. Para comenzar, el caos antes del cosmos. En el principio del mundo, según antiguos autores refieren, toda la naturaleza no era sino una masa informe llamada caos. Los elementos yacían en confusión. El cielo no esparcía su luz, la tierra no estaba suspendida en el espacio, el mar carecía de riberas. El frío y el calor, la sequía y la humedad, los cuerpos pesados y los cuerpos ligeros se confundían y chocaban continuamente, hasta que un dios, para poner fin a tan prolongada lucha, separó el cielo de la tierra de las aguas y el aire más puro del aire más denso. Una voluntad omnipotente plasmó el globo, formó las fuentes, los estanques, los lagos y los ríos. Ordenó a los campos que se dilataran, a los árboles que se cubrieran de hojas, a las montañas que levantaran sus cimas y que entre unas y otras se abrieran los valles. Los astros brillaron en el firmamento, los peces surcaron las aguas, los cuadrúpedos habitaron la tierra, y los pájaros, volando por los aires, iniciaron sus armoniosos trinos. Así fue creado el universo, y los dioses velaron por su conservación. Los paganos dividían sus dioses en tres clases: los grandes dioses, los dioses inferiores y los semidioses. Los grandes dioses o dioses superiores eran 22, de los cuales solamente 12 formaban la corte celestial y podían deliberar en ella. Entre las diosas se encontraban Cibeles o Vesta, Juno, Ceres, Minerva, Venus y Diana. Entre los dioses, Júpiter, Neptuno, Vulcano, Marte, Apolo y Mercurio. Los otros 10, llamados selectos o dioses escogidos, compartían con las 12 divinidades mayores el privilegio de ser esculpidos en oro, plata y marfil, y eran el cielo o Urano, Saturno, Plutón, Baco, Jano, las musas, el destino y Temis. Los dioses inferiores o dioses de segundo orden se dividían en dioses campestres, dioses del mar, dioses domésticos y dioses alegóricos. Se asignaba con el nombre de héroes o semidioses a los hombres nacidos de un dios y una mujer mortal, o de un mortal y una diosa, como Hércules, Pólux o Eneas, denominación que se extendió más tarde a los hombres que por acciones relevantes merecieron ser admitidos en el cielo después de su muerte. Capítulo primero. Los dioses superiores, las divinidades del Olimpo. El cielo y la tierra, el más antiguo de los dioses. El más antiguo de los dioses era el cielo o Urano, el que se desposó con la tierra o Rea. De este matrimonio nacieron 2 hijas llamadas Cibeles y Temis, y numerosos hijos, siendo entre ellos los más célebres Titán el primogénito, Saturno, el océano y Japeto. El cielo, que recelaba del poder, genio y audacia de sus hijos, los trató con dureza, los persiguió sin tregua y los encerró, finalmente, en calabozos subterráneos. La tierra no se atrevía a ponerse de parte de sus hijos. Conmovida al fin un día por su suerte, se enardeció, rompió sus cadenas y les proporcionó a sus hijos armas para luchar contra el cielo. Entonces Saturno o Cronos, el segundo de sus hijos, atacó a su padre cruel, Urano, lo redujo a la condición de siervo y ocupó el trono del mundo. Saturno o Cronos, el tiempo que todo lo devora. Titán y Cronos eran hermanos, y Titán, como primogénito de la familia, pretendía reinar. Pero su madre, que sentía predilección por Cronos, puso en juego tantas súplicas y caricias que Titán accedió a renunciar a la corona con tal de que su hermano, a su vez, se obligase a exterminar todo hijo varón,
y de esta manera la realeza volvería con el tiempo a recaer en manos de los titanes. Cronos aceptó este pacto y se afanó por devorar a sus hijos varones tan pronto como venían al mundo. Cibeles, esposa de Cronos, no pudo sufrir pasivamente tal atrocidad y frustró la vigilancia de su esposo sustituyendo a Júpiter, que acababa de venir al mundo, por una piedra envuelta en pañales que Cronos engulló sin sospechar el engaño. Júpiter fue llevado clandestinamente a Creta, donde fue amamantado por una cabra llamada Maltea. Para que los lloros del niño no llegasen a oídos de Cronos, los coribantes, sacerdotes de Cibeles, atronaban el aire con el estrépito de los címbalos, cascabeles y tambores, o danzaban junto a la cuna golpeando con los escudos con sus lanzas. El engaño, aún así, fue descubierto, y Titán, irritado contra un hermano que juzgaba perjuro, le declaró la guerra, le venció y le hizo prisionero. Júpiter, llegado a plena adolescencia, veía con dolor la esclavitud en que gemía Cronos y se aprestó a libertarle. Reúne un ejército, ataca a los titanes, los arroja de las alturas del Olimpo y consigue que su padre se siente nuevamente en el trono. Poco gozó Saturno de esta gloria, pues el destino le había predicho que uno de sus hijos le destronaría, y este pensamiento amargaba su existencia y le hacía ver con marcado recelo el valor que desplegaba Júpiter en edad tan tierna. El temor cerró su corazón a los sentimientos de la naturaleza y armó emboscadas al hijo que era tan digno de su amor. Júpiter, activo y valeroso, esquivó las heladas y después de intentar en vano, con todos los medios de conciliación, amistarse con su padre, cerró sus oídos a toda consideración, entabló batalla contra Cronos, le expulsó del cielo y se constituyó para siempre en monarca del Empirio. Las tres edades. El dios destronado corrió a ocultar su derrota en Italia junto al rey Jano, que la acogió amigablemente y aún se dignó compartir con él la soberanía de su reino. Cronos, por su parte, conmovido ante tan generosa acogida, se dedicó con ahínco a civilizar el Lacio, que era la región en la que reinaba Jano, y enseñó a sus rudos habitantes diversas artes útiles. Esta época feliz recibió el nombre de Edad de Oro. No reglan leyes estrictas, ni tribunales, ni jueces. La justicia y las costumbres eran respetadas, la abundancia, la paz y la igualdad mantenidas. La tierra producía toda clase de frutos sin necesidad de ser rajada por el arado. La naturaleza sonreía en perpetua primavera. Lamentablemente, esta edad de oro duró poco tiempo y fue reemplazada rápidamente por la edad de plata. El año fue dividido en estaciones. Los vientos glaciales y los calores tórridos se hicieron sentir de tiempo en tiempo, y fue preciso cultivar la tierra y regarla con el sudor del trabajo. A estas dos edades sucedió la edad de bronce. Los hombres se tornaron feroces, anhelaron las guerras y codiciaron el lucro, aunque sin abandonarse a los extremos que caracterizaron después a la edad de hierro. En esta última edad fue desterrada de la tierra la buena fe, dejando libre entrada a la traición y a la violencia, y la vida solo fue una serie de latrocinios. La discordia se introdujo entre los parientes más cercanos. El hijo atentó con osadía contra la vida de su padre, la madrastra contra la de su hijastro. La piedad se trocó en escarnio, y Astrea, la diosa de la justicia, abandonó, suspirando, una morada manchada por los crímenes. Cronos es imagen o símbolo del tiempo. Por eso se le representa como un anciano seco y descarnado, con la faz triste y la cabeza encorvada, llevando en la mano una hoz como símbolo de que el tiempo lo destruye todo. Va provisto de alas y sostiene un reloj de arena para indicar la fugacidad de los años. También se le representa devorando a sus hijos, para significar que el tiempo engulle los días, los meses y los siglos a medida que los produce.
Las fiestas saturnales. Las fiestas de Cronos o Saturno, llamadas saturnales por los romanos, empezaban el 16 de diciembre y se celebraban por espacio de 3 días, durante los cuales permanecían cerrados los tribunales y las escuelas públicas. Se suspendía la ejecución de los criminales y no se practicaba arte alguno que no fuera el culinario. Los festines, los juegos y el placer reinaban por doquier. Durante estas fiestas que evocaban la igualdad y libertad de la Edad de Oro, los esclavos eran servidos a la mesa por sus señores, a quienes podían echar en cara impunemente las más duras verdades o espetar maliciosos decires y cáusticos epigramas. Cibeles, hermana y esposa. Cibeles o Rea, hermana y esposa de Saturno, figura entre los poetas con nombres diversos, y es llamada Dindina, Berecinta e Idea, en recuerdo de 3 montañas de la Frigia, donde era principalmente adorada. También fue designada con el título de Gran Madre, porque la mayoría de los dioses de primer orden le debían el ser, entre otros Júpiter, Neptuno, Plutón, Juno, Ceres y Vesta. Finalmente, también es conocida con los nombres de Telus, que significa tierra, y Ops, que significa socorro, porque ella regía la tierra y procuraba a los hombres protección, ayuda y riquezas. Esta diosa suele representarse bajo el aspecto de una mujer robusta, rebosando lozanía. A veces, su corona de encina recuerda que los hombres en tiempos primitivos se alimentaron del fruto de este árbol. Las torres, que en ocasiones coronan su cabeza, indican las ciudades que están bajo su protección. La llave que ostenta en su mano designa los tesoros que el seno de la tierra oculta durante el invierno, para manifestarse en el verano. Aparece sentada sobre un carro tirado por leones, o bien rodeada de bestias salvajes. Algunos artistas la han representado con los vestidos sembrados de flores. Cuando Cronos fue arrojado del cielo, Rea le siguió en su huida a Italia. Allí secundó sus propósitos de practicar el bien, y como él, se atrajo el cariño de los pueblos del Lacio. También los poetas designan a menudo con el nombre de siglo de Rea, los tiempos felices de la Edad de Oro. El pastor Atis. Sus sacerdotes, llamados curetas, coribantes, dactilos y galos, celebraban sus fiestas con danzas que ejecutaban a los sones del tambor y los címbalos, dando a sus cuerpos movimientos convulsivos, golpeando sus escudos con las espadas y aumentando este ruido con gritos y lamentos, en memoria de la desventura de Atis, su patrón. Atis era un pastor frigio al que Cibeles dispensaba especial benevolencia, confiándole la custodia de su culto con la condición de que jamás se casaría. Atis olvidó su juramento y tomó por esposa a Sangaride. Cibeles le castigó por perjuro, haciendo perecer esta ninfa, y poco satisfecha aún con esta primera venganza, infundió al culpable un frenesí que le revolvía contra sí mismo. Se destrozaba el cuerpo y en un acceso de furor iba a poner fin a sus días. Así fue cuando la diosa, conmovida ante el espectáculo de sus dolores, le metamorfoseó en pino, árbol a que desde entonces se mostró muy aficionada y que a ella fue consagrado. Los frigios habían instituido en honor de Cibeles los juegos públicos llamados megalesios, que fueron introducidos en Roma durante la Segunda Guerra Púnica. Los magistrados asistían a ellos vestidos de púrpura, las damas danzaban ante el altar de la diosa, y los esclavos se veían privados de presentarse allí bajo pena de muerte. Júpiter o Zeus, el soberano de los dioses. Elevado a la soberanía del mundo por la derrota de Saturno, Júpiter compartió el imperio con sus 2 hermanos. Asignó a Neptuno las aguas y a Plutón los infiernos,
reservándose como dominios suyos la vasta extensión de los cielos. La rebelión de los gigantes. Los comienzos de su reinado fueron turbados por la rebelión de los gigantes, hombres de colosal estatura, algunos de los cuales tenían 50 cabezas y 100 brazos. Otros tenían en vez de piernas enormes serpientes. Júpiter regía pacíficamente el mundo cuando sus monstruosos enemigos resolvieron destronarle. Acumularon montañas sobre montañas, la Osa sobre el Pelión y el Olimpo sobre la Osa, queriendo así formarse un estribo, una especie de escalera para subir a los cielos. En el primer combate que se libró, le superaron ventajosamente. Júpiter fue vencido y en su espanto supremo llamó en su defensa a los dioses, pero estos temblaron también en presencia de los gigantes, y todos, excepto Baco, se refugiaron en las más apartadas regiones del Egipto, donde para ocultarse mejor, tomaron diferentes formas de animales, árboles y plantas. Un antiguo oráculo había predicho que los habitantes del cielo sufrirían postergaciones hasta que un mortal viniera a socorrerles. Júpiter, apurado, imploró el socorro de Hércules, uno de los dáctilos de Idea, y en un supremo esfuerzo los dioses reaccionaron, abandonaron Egipto, esgrimieron todas sus armas y exterminaron a los gigantes. Durante esta batalla, Hércules mató a Alcione y Eurito. Júpiter derribó a Porfirio. Neptuno venció a Políbotes. Vulcano derribó a Clitio de un mazazo. Encélado y Tífeo fueron sepultados bajo el monte Etna, y los restantes, heridos por el rayo, se hundieron en los profundos abismos del Tártaro. El robo de Prometeo. Después de esta batalla, sobre la tierra imperaba entonces el crimen. Prometeo, hijo de Japeto, había modelado una estatua de hombre y le había infundido la vida y el movimiento, arrebatando una partícula de fuego al carro del sol. Júpiter, indignado por este latrocinio, ordenó a Mercurio que atara al audaz culpable sobre el monte Cáucaso y que allí fuese devorado por un buitre. El tirano Licaón. Licaón, tirano de Arcadia, se complacía en inmolar víctimas humanas a los dioses y hacía perecer, gozándose ferozmente, a todos los extranjeros que ponían pie en su reino. Júpiter abandonó el Olimpo y bajó a la tierra para ser testigo de sus maldades. Llegó a Arcadia, entró al palacio de Licaón y pidió hospitalidad. Los arcadios, que le habían reconocido por su porte noble y majestuoso, se aprestaron a ofrecerle sacrificios. Pero Licaón se burló de su credulidad pueril y, para cerciorarse que su huésped era un dios, degolló a un niño, lo cortó en pedazos y mandó que la carne fuera cocida y servida entre los platos que se sacaban a la mesa. Este abominable festín causó horror a Júpiter, el cual, echando mano de rayo, prendió fuego al palacio. Licaón consiguió escaparse, pero apenas había salido de la ciudad, quedó transformado en lobo. El relato del diluvio. Esta fechoría y otras semejantes indujeron a Júpiter a enviar el diluvio, que convirtió la tierra en un mar inmenso. Las montañas más altas habían desaparecido. Solamente una sobresalía por encima de las olas, el monte Parnaso, en Beoda. Sobre este océano sin riberas y entre los restos de la humanidad, flotaba una frágil barquilla juguete de los vientos, en la cual iban Deucalión y Pirra, esposos fieles y virtuosos. Guiados por una mano protectora, tomaron tierra sobre la cima del Parnaso, quedando a salvo. Pero sus ojos solo divisaban por doquier horrores de destrucción y muerte. Las aguas menguaron poco a poco, y fueron apareciendo las colinas y algunas llanuras. La piadosa pareja bajó y se dirigió a Delfos para consultar el oráculo de Temis y conocer el medio de poblar la tierra una vez más. «Salid del templo», exclamó Temis, «cubrid con un velo vuestro rostro y por encima de vuestras cabezas arrojad, tras de vosotros, los huesos de vuestra abuela».
El piadoso Deucalión se llenó de temor ante el mandato que consideraba cruel, pero reflexionando al momento que la tierra es nuestra madre común y que las piedras que ella contiene pueden ser consideradas sus huesos, recogió algunas y las arrojó religiosamente tras sí, cerrando los ojos. Estas piedras se animaron, tomaron figura humana y se tornaron hombres. Las piedras lanzadas por la mano de Pirra se trocaron en mujeres, y de esta manera fue repoblado el mundo. El retrato de Júpiter. Ordinariamente, se representa a Júpiter sentado en un trono de oro, esgrimiendo el rayo en una mano y empuñando un cetro con la otra, apareciendo a sus pies una águila con las alas desplegadas. Su aire respira majestad, su larga barba cae con descuido sobre su pecho. La encina era el árbol que le estaba consagrado, porque, al igual que Saturno, había enseñado a los hombres a alimentarse con bellotas. Sus oráculos más célebres eran los de Dodona en Grecia y Amón en Libia. Entre las divinidades del cielo se contaban como hijos suyos Minerva, Apolo, Diana, Marte, Mercurio, Vulcano y Baco. Entre los héroes o semidioses, Pólux, Hércules, Perseo, Minos, Radamanto, Anfión y Ceto. Han existido 8 personajes históricos que llevaban el nombre de Júpiter. El más célebre de todos ellos era originario de Creta. Los otros habían nacido en Arcadia, Egipto, Asiria, entre otros países. Juno, virtuosa y celosa reina de dioses. Juno, hermana y esposa de Júpiter, era la reina de los dioses, la señora del cielo y la tierra y la protectora de los reinos y los imperios. Su presencia no faltaba jamás en los nacimientos y los desposorios, otorgando especial protección a las esposas virtuosas. Su carácter, aún así, era imperativo, malhumorado y vengativo, y terca en su querer. Espiaba siempre a Júpiter, hasta en sus actos más insignificantes, y los gritos que los celos le hacían proferir estremecían el empíreo. Júpiter, por otra parte, era un esposo rudo y voluble, y muy frecuentemente empleaba medios violentos para callar los gemidos de su esposa, llegando, en su bárbaro proceder, a atarle cada pie un pesado yunque, maniatarla con la cadena de oro y colgarla de esta manera de la bóveda celeste. Los dioses no pudieron librarla de sus ataduras, y fue preciso recurrir a Vulcano que las había forjado. Tales tratos no hicieron sino aumentar los resentimientos de Juno, y que no cesó un momento de perseguir a las favoritas y amantes de Júpiter. Las penas de Io. En la infortunada Io fue en quien principalmente se cebaron los enojos de Juno. Esta ninfa, hija de Ínaco, que era un río en la Argólida, se veía un día perseguida por Júpiter, el cual, para impedir que se le escapara, hizo bajar sobre los campos una espesa neblina en la que quedó envuelta por completo. Extrañada, Juno ante este fenómeno descendió a la tierra, disipó la nube y descubrió a la ninfa que acababa de ser transformada en vaca. Pero como conservase aún, bajo la nueva forma de vaca, sus gracias y encantos, Juno, fingiendo que le placía en extremo, pidió a Júpiter con tan vivas instancias que le fuera concedida, que el dios no se atrevió a negarse a tal petición. Dueña ya Juno de su rival, confió su custodia a un guardián que tenía 100 ojos, 50 de los cuales estaban en vela, mientras los otros 50 se entregaban al sueño. Argos, pues tal era su nombre, no la perdía un instante de vista durante el día, y por la noche la tenía fuertemente atada a una columna. Júpiter disponía solamente de un medio para librar a Io de este trance. Así llamó a Mercurio y le ordenó que le diera muerte a Argos. Mercurio se presenta a Argos cuando la noche descendía sobre la tierra, refiérele interesantísimas historias, enlaza una narración con otra y logra por fin sumirlo en un profundo sueño, pudiendo entonces cortarle la cabeza. Cuando Juno se vio privada de Argos, descargó su cólera sobre la hermosa vaca que era del todo ajena al crimen. La diosa suscitó contra el animal un tábano,
que la picaba continuamente y le producía transportes convulsivos. Hostigada y ensangrentada, la desgraciada recorrió, en su desesperada fuga, Grecia, el Asia Menor y atravesó el mar Mediterráneo llegando hasta Egipto y los márgenes del Nilo. Agotada por el cansancio y el sufrimiento, se dirigió a Júpiter suplicándole con vivas ansias que la restituyera a su forma primitiva, dando entonces a luz a un hijo llamado Hepato. Juno, que siempre echaba de menos a su fiel espía Argos, al que Mercurio diera muerte, tomó sus 100 ojos y los diseminó sobre la cola del pavo real, perpetuando así su recuerdo. Los celos de Juno. Muchas historias se cuentan sobre los celos de Juno. Por ejemplo, llena de orgullo, a la par que celosa, no pudo Juno perdonar jamás al joven troyano París, hijo de Príamo, que no le hubiese adjudicado la manzana de oro, y se hizo, por ende, irreconciliable enemiga de la nación troyana. Los griegos, al contrario, vinieron a ser objeto constante de sus favores y de su protección. Las Prétides, hijas de Preto, sintiéronse orgullosas de su belleza sin par, atreviéndose a compararse a Juno, que castigó su orgullo tornándolas insensatas y maniáticas. Su locura consistía en creerse convertidas en vacas, lanzar en todo momento los mugidos propios de estos animales y a esconderse en lo más intrincado de las selvas para evitar ser uncidas al arado. Melampo, adivino y experto médico, prestóse a curarlas si su padre se venía a aceptarle como yerno y asignarle además el tercio de su reino. Preto accedió fácilmente a tales condiciones y Melampo, después de realizar con éxito su cometido, se casó con la más hermosa de las 3 hermanas. El culto de Juno. El culto de Juno era universal y sus fiestas se desplegaban en medio de la mayor solemnidad. En Argos, Samos y Cartago era donde la diosa recibía especial culto y veneración. Algunos escultores la han representado sentada en un trono, ostentando sobre su frente una diadema y en su mano un cetro de oro. A sus pies aparecen uno o varios pavos. Algunas veces se ven también 2 pavos arrastrando su carro y tras ella Iris despliega los variados colores del arco iris. Iris, hija de Juno y mensajera de los dioses, transmitía sus mandatos a los diversos lugares de la tierra, a los mares y hasta los infiernos, ejerciendo entre tanto los oficios más penosos. Asistía a las mujeres agonizantes y cortaba el hilo que mantenía unidas sus almas al cuerpo, cumpliendo de esta manera y en nombre de Juno tan piadosa misión. Vesta, diosa del hogar, símbolo de fidelidad. Vesta o Hestia, diosa del fuego, era hija de Saturno y de Cibeles. Su culto fue introducido en Italia por el príncipe troyano Eneas. 5 siglos después, Numa le erigía un templo en Roma, en el que se guardaba el paladión y se mantenía continuamente vivo el fuego sagrado. Suelen representarla vestida con larga túnica y la cabeza cubierta por un velo. Con una mano sostiene una lámpara o bien una antorcha. Otras veces empuña un dardo o el cuerno de la abundancia. Sus sacerdotisas, llamadas vestales, fueron elegidas primeramente por los reyes y después por los pontífices. Debían ser estas de condición libre y sin defecto físico alguno. Su misión principal era custodiar el templo de Vesta y mantener siempre encendido el fuego sagrado, símbolo de la perennidad del imperio. Si el fuego se apagaba, producíase en la ciudad una aflicción general. Se interrumpían los negocios públicos, se creían amenazados por las mayores desgracias y no renacía la tranquilidad hasta que de nuevo se hubiese obtenido el fuego. El fuego sagrado era obtenido por los sacerdotes directamente de los rayos del sol, o bien del fuego producido por el rayo, o ya, en última instancia, por medio de un taladro que se hacía girar con gran velocidad en un orificio practicado en un trozo de madera. Las sacerdotisas del fuego eterno.
Las vestales debían observar riguroso celibato. Su castidad e inocencia habían de ser ejemplares. El castigo que a las culpables se imponía era la muerte. ¿Y qué clase de muerte? La vestal era enterrada viva. La infortunada bajaba al sepulcro en medio de las ceremonias más espantosas. El verdugo colocaba a su lado una lamparita, un poco de aceite, un pan, agua y leche. Después cerraba el sepulcro sobre su cabeza. Las vestales, empero, hallaban en la consideración de sus conciudadanos y en la distinción de la que eran objeto, digna compensación de las privaciones a las que vivían sometidas. Todos los magistrados le cedían el paso. En asuntos de justicia, su palabra era por sí sola digna de todo crédito. Cuando salían de su morada, iban precedidas por un lictor, provisto de las bases rituales, y si al pasar una vestal por la calle se encontraba con un criminal, le salvaba la vida con solo afirmar que el encuentro era fortuito. Los testamentos, los actos más secretos, las cosas más santas, eran a ellas confiados. En el circo tenían asignado un sitio de honor. La manutención y demás gastos de su vida corrían a cargo de Tesoro del Estado. Cuando habían cumplido 30 años de servicio sacerdotal, les era permitido volver al mundo y sustituir el fuego de Vesta por la antorcha del Himeneo. Sin embargo, la mayor parte de ellas prefería pasar el resto de sus días allí donde habían transcurrido su juventud. Entonces servían de guía y ejemplo a las novicias que ellas iniciaban. Neptuno, dios de mares, lagos, ríos y fuentes. Neptuno Poseidón, dios del mar, era hijo de Saturno y de Cibeles. En su juventud había tramado una conspiración contra Júpiter o Zeus, el cual le arrojó del Olimpo y le relegó la condición de simple mortal. Por aquel entonces, Laomedón levantaba los muros de Troya, y rogó a Neptuno que le ayudara en el duro trabajo de levantar fuertes diques que pudieran contener la furia de las olas. El dios se hizo albañil, trabajó a las órdenes del exigente monarca y aguantó durante muchos meses toda clase de fatigas y sinsabores. Congraciado y reconciliado con su hermano, Neptuno se entregó con incansable celo al gobierno del imperio que le había sido confiado. Se rodeó de hábiles ministros, les asignó diversos cometidos, promulgó sabias leyes y prometió a sus súbditos que administraría con equidad la debida justicia en beneficio de todos. La bella ninfa Anfítrite. Quiso después Neptuno buscar esposa y sus ojos se fijaron en Anfítrite, hija del océano, que era una ninfa de admirable belleza. La pidió en matrimonio a su padre, el cual acogió gozoso una proposición que la halagaba sobremanera. Pero la ninfa quiso, antes de tomar decisión alguna, conocer al esposo que se le destinaba. Al verlo retrocedió. El tinte de su piel curtida, su tupida y desordenada melena y su viscosa barba le inspiraron profunda repugnancia. En vano se mostró Neptuno sumiso y respetuoso con ella. En vano se esforzó para arrancar de su lengua las más delicadas protestas. Todo fue inútil. Nada pudo decidir a Anfítrite de aceptarlo por esposo. Triste, solitario y desanimado quedó Neptuno lamentándose amargamente de la crueldad de su suerte, cuando de pronto un delfín que había sido testigo de su pena acudió a ofrecerle su intervención y sus servicios. Este se presentó a la ninfa rebelde, le ponderó las riquezas del monarca, le habló de las grandezas de su imperio, los homenajes de las que sería objeto y los palacios que le servirían de morada. La elocuencia del delfín triunfó por completo, y cúpole la gloria de poder llevar a la ninfa Anfítrite ante su esposo. Pero el poder de Neptuno no se limitaba solamente a los mares, lagos, ríos y fuentes. Extendíase también a las islas, penínsulas, montañas y aún a los continentes, a los que ponían conmoción según le placía. Las sacudidas violentas y los temblores de tierra eran obra suya. Se atribuye a Neptuno la creación del caballo, que es uno de los más bellos presentes que los dioses hayan podido hacer a los mortales. Al crearlo, enseñó también el arte de domarlo. Amansó al fogoso cuadrúpedo y lo hizo sumiso a la mano y a la voz del hombre. Todos los pueblos rindieron culto a Neptuno, sintieron por él un temor profundo y levantaronle la porfía, estatuas y altares. Los habitantes de Libia le consideraron como su divinidad principal.
En Asia Menor, en Grecia, Italia y principalmente las regiones marítimas, se le habían levantado innumerables templos. Era invocado por los navegantes y los atletas, tanto aquellos de las carreras de carros como el de las de los caballos. Le tenían por patrón especial. Los Juegos Ístmicos en Corinto y los consuales en Roma fueron instituidos en su honor. En los sacrificios que a él se le ofrecían eran inmolados un toro y un caballo. Los arúspices le ofrecían la hiel de las víctimas por guardar analogía con el sabor amargo de las aguas del mar. Tritón, hijo de Neptuno. Neptuno suele ser representado en la persona de un anciano cuyo ancho pecho y carnosas espaldas están cubiertos con ropajes de color azulado. Lleva por cetro un tridente y le sirve de carro una vasta concha arrastrada por dos hipocampos, o caballos marinos con dos patas. Los tritones que forman su cortejo anuncian su presencia haciendo sonar una concha, que es una especie de trompeta que se pliega en varias curvas, cada vez más anchas, y cuyos sonidos se propagan hasta los confines del mundo. No deben confundirse los tritones con Tritón. Este manda, los otros obedecen. Tritón, hijo de Neptuno, tiene poder para encrespar las olas del mar o calmarlas. Los tritones son sus subalternos sin autoridad ni importancia alguna, pero todos, tanto el señor como sus súbditos, son mitad hombre y mitad pescado. Todos preceden al carro majestuoso del dios de las aguas, arrancando a la concha extraños sones. Plutón o Hades, dios de los infiernos. Cuando los tres reyes hijos de Saturno, a saber, Júpiter, Neptuno y Plutón, se repartieron el mundo, a Plutón o Hades, como más joven era, le asignaron la peor parte, el reino triste de los infiernos. Llámense infiernos las moradas subterráneas a donde van las almas de los muertos, para ser juzgadas y recibir la pena que por sus crímenes merezcan, o bien la recompensa a que por sus actos virtuosos sean acreedoras. A la puerta se halla continuamente en vela un perro con 3 cabezas llamado Cancerbero, el cual con sus triples aullidos y sus mordeduras impide a los vivos que entren, y a las sombras que puedan salir. Los ríos Aqueronte y Estigio. Si hemos de dar crédito a los poetas, el vasto espacio que ocupaban los infiernos estaba rodeado por 2 ríos, el Aqueronte y el Estigio, que era necesario atravesar para poder llegar a la morada de Plutón. Pero el barquero Carón, viejo feroz, rechazaba duramente y golpeándoles con el remo a los desgraciados que habían muerto y todavía permanecían insepultos, y a cuantos no podían pagarle un óbolo, que era el precio del pasaje. A los demás les hacía sentarse en su barca y los transportaba a la ribera opuesta y entregaba a Mercurio, que les conducía ante terrible tribunal. Los jueces del inframundo. 3 jueces estaban sentados en el tribunal y administraban justicia en nombre de Plutón. Estos eran Minos, antiguo rey de la isla de Creta, Eaco, rey de la isla de Gina, y Radamanto, hermano de Minos, los 3 de una integridad a toda prueba. Pero Minos, que era el más sabio de los 3, era el que gozaba de la preeminencia y empuñaba en su mano un cetro de oro. Cuando la sentencia se había hecho pública, los buenos eran introducidos en los campos elíseos y los malos eran precipitados en el Tártaro. Llamábase Elíseo o Campos Elíseos a la morada que se destinaba a los buenos para después de su muerte. Unas frondas en perenne verdor, la brisa embalsamada del céfiro, praderas esmaltadas de flores embellecían esta afortunada región. Un jubiloso enjambre de pájaros cantaba melodiosamente en la espesura, y el sol no era jamás empañado por la más leve niebla. El leteo serpenteaba con suave murmullo. Una tierra fecunda rendía al año doble o triple cosecha y ofrecía, a su debido tiempo, flores y frutos. Allí no tenían entrada el dolor, la enfermedad ni la vejez, y la bienandanza del cuerpo iba unida a la ausencia de los males que pueden afligir al alma. La ambición, el odio, la envidia y las bajas pasiones que agitan a las almas de los mortales eran allí completamente desconocidos. El Tártaro, lugar destinado a los malvados, era una vasta prisión fortificada, guardada por un triple muro y circundada por un río de fuego llamado Flegetón.
3 furias, Alecto, Meguera y Tisífone, eran las gondoleras de esta ígnea corriente. Con una mano empuñaban una antorcha flamígera y con la otra un látigo sangriento, con el cual flagelaban sin tregua ni piedad a los malhechores cuyos crímenes exigían severos castigos. En el Tártaro era el lugar donde se hallaban Titio, cuyo seno era roído por un buitre, Tántalo, corriendo sin cesar tras la onda fugitiva, y las Danaides, esforzándose por llenar un tonel sin fondo. Aquí moraban también aquellos que habían odiado a sus hermanos, maltratado a sus padres, engañado a sus pupilos. Aquí gemían los servidores infieles, los ciudadanos traidores a su patria, los ávaros y los príncipes que habían suscitado guerras injustas. Todos expiaban sus faltas, todos quisieran volver a gozar de la luz del día para comenzar de nuevo una existencia apacible y llena de merecimientos. No lejos del Tártaro moraban los remordimientos, las enfermedades, la miseria vestida de andrajos, la guerra chorreando sangre, la muerte, las gorgonas que tenían serpientes en vez de cabellos, la quimera, las arpías y otros monstruos a cual más horribles. Aquí, desde hacía muchos años, reinaba Plutón cansado ya de su celibato. El horror que inspiraba su mansión, la repugnante fealdad de su aspecto y la dureza de su carácter hacían que huyeran de él todas las diosas, ninguna de las cuales se venía a ser su esposa, por lo que tuvo que recurrir a la violencia. El rapto de Perséfone. Proserpina o Perséfone, hija de Ceres, vivía retirada en Sicilia, junto a las campiñas del Etna, y allí gustaba de pasar su juventud en paz e inocencia. Un día que se entretenía con sus compañeras cogiendo flores recién abiertas, Plutón la divisó y la raptó a pesar de sus protestas y de las amonestaciones de Minerva. Orgulloso el dios con su presa, lanzó a todo correr sus caballos negros, abrió la tierra con un golpe de su cetro y se hundió en el reino de las tinieblas. Al tener Ceres noticia de esta desventura, partió precipitadamente en busca de su hija. Recorrió las montañas, exploró las cavernas y los bosques, atravesó los ríos, encendiendo al llegar la noche 2 antorchas para poder continuar su camino a través de la oscuridad. Así llegó al lago de Siracusa, donde encontró el velo de Proserpina, y comprendió que el raptor de su hija había pasado por allí. Luego supo por boca de la ninfa Aretusa que el audaz amante se llamaba Plutón, el mismo rey de los infiernos. Ante tal noticia, Ceres sube un carro tirado por 2 dragones, atraviesa la inmensidad del espacio, se presenta a Júpiter con los ojos arrasados en lágrimas, el pelo en desorden y la voz alterada, clamando justicia. El padre de los dioses intenta calmarla, haciéndole ver que debe sentirse orgullosa de tener por yerno a un poderoso monarca, y al fin le dice: «Sí, no obstante, vuestro deseo es que Proserpina os sea devuelta, no me opongo a ello, con tal de que no haya comido nada desde que entró en los infiernos. Tal es el fallo del destino». Ceres, más veloz que el rayo, llega hasta los márgenes del Aqueronte, preguntando ansiosa por su hija a todo aquel que se encuentra a su paso. Pero Proserpina acababa de echar mano de una granada y había comido ya algunos granos. Su retorno a la tierra era por tanto imposible. No obstante, y a fuerza de ruegos, Ceres pudo obtener que su hija morase en los infiernos solo durante 6 meses del año, y que pudiese pasar los otros 6 sobre la tierra. Generalmente se representa a Plutón con semblante lívido, las cejas espesas, los ojos rojizos y la mirada amenazadora. Lleva en su mano derecha un cetro o una horquilla con 2 puntas, y a la izquierda ostenta una llave para indicar que es imposible salir de los infiernos. Su corona es de ébano, delatando por su color oscuro al dios de las tinieblas. Algunas veces su cabeza va cubierta por un casco que le hace invisible. En algunas esculturas aparecen sentadas a su lado las 3 parcas, y a sus pies descansa el cancerbero. Plutón era la única de las divinidades superiores que no tuvo jamás templos ni altares. Se le sacrificaban víctimas cuya sangre corría hasta depositarse en una hondura en la tierra. El ciprés y el narciso eran las plantas que le estaban especialmente consagradas. La diosa de la magia. Proserpina se representa al lado de Plutón, sentada en un trono de ébano o sobre un carro arrastrado por caballos negros. En su mano ostenta flores de narciso. Bajo el nombre de Hécate, presidía los actos de magia y los encantamientos. Ejercía su poder sobre el mar y la tierra,
en el Tártaro y en los cielos. Pueblos, reyes, magistrados y guerreros invocaban su nombre, solicitaban su protección y para tenerla propicia le ofrecían corderos, perros y miel. En honor de Hécate se celebraban todos los meses en Atenas unas fiestas llamadas hecatesias, durante los cuales los ricos de la ciudad ofrecían en las encrucijadas una comida pública, llamada comida de Hécate, destinada principalmente a los pobres de la localidad y a los viajeros indigentes. Los poetas dan algunas veces a las regiones infernales los nombres de Ténaro, Erebo y Orco. El Ténaro era un promontorio de Laconia, que tenía en uno de sus extremos una profunda caverna de la que salían tantos vapores negros e infectos que la crédula imaginación del vulgo llegó a creer que se abría el vestíbulo del infierno. Se da el nombre de Erebo a la región más tenebrosa del imperio de las sombras. En lenguaje poético, la noche del Erebo quiere indicar el sepulcro, la muerte, el infierno. Orco es uno de los sobrenombres que se le dan a Plutón. Ha sido también aplicado al mismo reino al que este dios ejerce su poderío. Bajar al orco vale tanto como decir que se desciende a la mansión de los muertos. Ceres, diosa de los cereales y las cosechas. Ceres o Demeter, diosa de los cereales y las cosechas, recorrió muchos países buscando a su hija Proserpina, que Plutón le había arrebatado. Un día que esta madre infortunada atravesaba el Ática bajo la apariencia de una mujer vulgar, se detuvo cerca de Eleusis y se sentó sobre una piedra para descansar. Al verla la hija de Celeo, rey de Eleusis, y suponiendo por su decaído aspecto que alguna pena la mortificaba, se acercó a ella y le rogó que fuese a casa de su padre para reposar. Ceres aceptó y se dirigió a la mansión real. Celeo le dispensó tan buena acogida que la diosa, halagada ante la sincera hospitalidad, devolvió la salud a su hijo Triptolemo, que aún estaba en la cuna. No se contentó con esto la diosa. Su gratitud le exigía hacer algo más. Tomó a su cargo la educación de Triptolemo y quiso hacerle inmortal. A este efecto, durante el día le alimentaba con su leche y por la noche le tendía sobre carbones encendidos, para poder despojarle de su condición mortal. El niño crecía visiblemente y de modo tan prodigioso que se apoderó de su madre la más viva curiosidad. Quiso ésta saber lo que pasaba durante la noche y qué mágicos procedimientos empleaba Ceres. Con este fin, se ocultó en un rincón de la estancia y al ver que la diosa se disponía a someter a su hijo al fuego depurador, lanzó un grito de espanto y quedó destruido el encantamiento. No pudiendo ya Ceres dar al joven Triptolemo la inmortalidad, quiso por lo menos que fuera amado por todos los hombres. Le enseñó el arte de sembrar el trigo y de hacer el pan, y le dio después un carro tirado por 2 dragones para que recorriera los diversos lugares de la tierra enseñando el arte de la agricultura. Al retornar Triptolemo de sus viajes, estableció en Eleusis, ciudad del Ática, el culto de Ceres, y al mismo tiempo instituyó fiestas en honor de esta divinidad bienhechora. Los misterios de Eleusis. Para ser iniciado en los misterios de Eleusis era preciso haber pasado por un noviciado que duraba por lo menos 1 año, y de ordinario 5, al cabo de los cuales quedaban admitidos a la autopsia, o sea, a la contemplación de la verdad. Aspirar a este último estado significaba aspirar a la perfección. La ceremonia de la admisión se realizaba por la noche. Los iniciados se reunían junto al templo, en un cercado suficientemente espacioso para que en él cupiera una gran muchedumbre. Los iniciados se coronaban de mirto, se lavaban las manos, escuchaban la lectura de las leyes de Ceres, tomaban un refrigerio y entraban en el santuario donde reinaba la más profunda oscuridad. De repente, la densa tiniebla era rasgada por una luz vivísima, apareciendo en medio de resplandores la estatua de Ceres magníficamente ataviada. Mientras la multitud llena de asombro se entregaba a la admiración, la luz se extinguía y las bóvedas del templo se poblaban de rayos deslumbradores que dejaban ver acá y allá espantosos espectros y monstruosas figuras.
El estruendo de los truenos acababa por sembrar el espanto en la alma del iniciado. Finalmente, se restablecía la calma y se abrían dos grandes puertas que dejaban ver a la luz de las antorchas un delicioso jardín dispuesto para la danza, las fiestas y el placer. En este campo elíseo era donde el hierofante o gran pontífice revelaba a los iniciados las cosas santas y el secreto de los misterios. El que divulgase lo que había visto y oído cometía un horrendo crimen y era castigado con pena de muerte. Las fiestas tesmoforias. En el Ática también fue instituida, con el nombre de Tesmoforias, otra festividad cuyo objeto era conmemorar las sabias leyes que Ceres había dado a los mortales. Las Tesmoforias solo podían ser celebradas por mujeres de reconocida distinción, que anticipadamente habían de purificarse, abstenerse de toda diversión y vivir en la sobriedad más ejemplar. No era permitido a los hombres asistir a dichas fiestas. Estas fiestas se celebraban por un espacio de 5 días, durante los cuales algunas doncellas vírgenes, vestidas con blancas túnicas, transportaban sobre sus cabezas, desde Atenas a Eleusis, las sagradas canastillas que contenían un niño, una serpiente de oro, un arnero, algunos pasteles y otros símbolos. Se representa ordinariamente a Ceres coronada de espigas. También se la ha figurado empuñando con una de sus manos una antorcha encendida, o bien ostentando una amapola. A la diosa Ceres se le inmolaba el cerdo, por ser este un animal que gusta de osar en los sembrados. Minerva, nacida del cráneo de Júpiter. Minerva o Atenea, diosa de la sabiduría, vino al mundo de un modo muy singular. Júpiter, que sufría acervos dolores de cabeza, ordenó a Vulcano que le abriese el cráneo de un hachazo, y de él salió Minerva armada de pies a cabeza, doncella ya de 20 años. Fue admitida en el Consejo de los Dioses, donde gozó en él de grandes prerrogativas. Tenía, como Júpiter, el privilegio de disponer del rayo según le plugiese. Concedía el espíritu profético, prolongaba la vida de los mortales y les deparaba, después de su muerte, venturosas bienandanzas. Todas sus promesas eran puntualmente realizadas. Todo lo que ella autorizaba, con una señal de cabeza, había de tener riguroso cumplimiento. Siendo la protectora de sabios y artistas, había inventado la escritura, la pintura y el bordado. Conocía también la música, pues sabía tocar la flauta con maestría, pero como le dañaba la boca y le producía fatiga, la arrojó con enfado en las aguas de una fuente. Orgullosa de su excelso talento y de su belleza majestuosa, miraba con ojos encelados a todas aquellas mujeres que se jactaban de igualarla. Medusa fue castigada por haber osado comparar sus atractivos con los de la hija de Júpiter. Medusa era una de las 3 gorgonas. Había venido al mundo adornada con todos los atractivos personales. Sus cabellos causaban la admiración de cuantos la contemplaban. Innumerables amantes la pretendían por esposa. Engreída por tantos homenajes, se atrevió a desafiar con su belleza a Minerva, y hasta se creyó superior a la diosa. Minerva, llena de indignación, transformó en serpientes los cabellos de la gorgona, cubrió su cuerpo de escamas, puso 2 alas a sus espaldas, desfiguró sus facciones y le dio un aspecto tan espantoso que bastaba con su presencia para causar la muerte o cambiar en piedras viles a los que tenían la desgracia de cruzarse con ella en su camino. Por eso, cuando se advertía su proximidad, trataban todos de esconderse o se daban a la fuga. El desafío de Aracne. Aracne fue también víctima de los airados celos de Minerva. Ella fue una famosa obrera de la ciudad de Colofón. Trabajaba con tanta pericia en las labores de bordado que de todas partes afluían curiosos para extasiarse ante sus primores. Este coro unánime de alabanzas le inspiró tal vanidad que llegó a desafiar a la misma diosa, invitándola a que demostrase, si podía, mayor suma de méritos. El desafío fue aceptado. Se pusieron una y otra a la obra. El trabajo de Minerva resultó sin duda alguna muy perfecto, pero el de Aracne no se quedaba atrás. Sobre la tela, Aracne había representado a Europa siendo arrebatada por Júpiter transformado en toro. Asteria forcejeando contra el mismo dios metamorfoseado en águila. A Leda, de la que él se había hecho amar,
tomando la forma de un cisne, a Alcmene, a la que engañaba usurpando los rasgos de la fisonomía de Anfitrión. También se podía ver al rey de los dioses introduciéndose en la torre de Danae en forma de lluvia de oro, tornándose llama viva junto a Egina y rendir el corazón indiferente de Mnemosyne, vistiéndose de pastor. El dibujo era tan perfecto y las figuras quedaban tan vivamente ejecutadas que Minerva, no pudiendo descubrir en él defecto alguno, hizo pedazos el hermoso trabajo en que quedaban tan magistralmente representadas las locas aventuras de su padre, llevando su resentimiento hasta el punto de golpear a Aracne, que llena de desesperación se ahorcó. Movida la diosa por la compasión, la sostuvo en los aires para que no acabara de estrangularse, y la transformó en una araña. Bajo esta nueva forma, Aracne conserva aún su pasión por hilar y tejer la tela. Las disputas con Neptuno. El acontecimiento más importante de la vida de Minerva es la desavenencia que tuvo con Neptuno. Quería la diosa que la ciudad de Cecrops, acabada de construir en África, llevara su nombre. Neptuno tenía idénticas aspiraciones. Los dioses determinaron conceder este honor a aquel de los dos pretendientes que creara la cosa que pudiese resultar más útil para la ciudad. Neptuno golpeó la tierra con su tridente e hizo nacer el caballo, emblema de la guerra. Minerva, por su parte, con un golpe de su lanza hizo brotar el olivo, símbolo de la paz. Los dioses se declararon a favor de la diosa, y la ciudad se llamó Atena o Atenas, que es en lengua griega el nombre de Minerva. Esta diosa suele representarse en la figura de una mujer de semblante grave y severo, empuñando con su mano derecha una pica y con su izquierda un escudo. Ostenta sobre el pecho la verdadera égida, especie de coraza en la que se halla esculpida en relieve la cabeza de Medusa. Su divina frente está protegida por un casco coronado por un penacho o un gallo. A sus pies aparecen una lechuza o un búho, aves vigilantes, tranquilas y reflexivas. Preside con el nombre de Palas la guerra y los combates. Este nombre le fue dado cuando venció al gigante Palas, cuya piel arrancó, llevándola consigo en señal de triunfo. Venus, diosa de la belleza y del amor. Venus o Afrodita, diosa de la belleza y el amor, nació de la espuma del mar, provista de todos los encantos. Abordó a la isla de Citerea, donde fue acogida por las Horas, que la hicieron sentar en un carro de excepcional diafanidad, y la transportaron al Olimpo. Allí las risas, las gracias y los juegos constituían su cortejo. Un maravilloso ceñidor añadía aún nuevos encantos a su poder y a sus atractivos. Cuando se presentó ante los dioses quedaron estos maravillados, y cada uno de ellos la pretendía por esposa. Júpiter concedió su mano a Vulcano, que acababa de inventar el rayo mediante el cual había sido posible exterminar a los gigantes. El apuesto Adonis. Pero Venus, diosa inconsiderada y frívola, enojada en extremo de tener por marido un herrero cojo, sucio y rudo, se mostraba complacida ante los halagos de que era objeto por parte de los cortesanos. El dios de los borrachos, el dios de los guerreros, Adonis, hijo de Mirra, y muchos otros, consiguieron, sin gran esfuerzo, alegrarla en sus contrariedades. Adonis, apuesto doncel, nacido en Arabia, amaba apasionadamente la caza, y se entregaba a este ejercicio sin descanso, a pesar de los ruegos de Venus, que temía que fuese cruelmente devorado por las bestias feroces. Un día que se hallaba cazando en el monte Líbano, enardecido por su misma valentía, olvidóse de los consejos de la diosa, y después de herir un jabalí, fue perseguido por el furioso animal, que al alcanzarle le derribó y le hizo pedazos. Venus acudió en socorro de su amante cuando era ya demasiado tarde. Adonis había expirado. La diosa regó su sangre con néctar y la convirtió en una flor llamada anémona. Pero incapaz de soportar el dolor que esta pérdida le producía, suplicó al rey de los dioses que su querido Adonis recobrase la vida y le fuese devuelto. La ley del destino se opuso a ello, y le fue solamente concedido que pudiese pasar cada año 6 meses en tierra y 6 meses en los infiernos. Le levantaron templos,
lo elevaron a la categoría de los dioses y en su honor fueron instituidas las fiestas llamadas Adonias. Estas fiestas se celebraban durante 8 días. Los 4 primeros se pasaban en fúnebres ceremonias y los otros 4 en desbordantes regocijos, para conmemorar a la vez la muerte y la apoteosis del favorito de Venus. El culto de esta divinidad era universal, pero no se le sacrificaban víctimas y sus altares no eran jamás manchados con sangre. Contentábanse con quemar incienso y perfumes. Sus templos principales eran los de Patos, Amatonte e Idalia, en la isla de Chipre, los de Guido, en la Caria, el de Citerea, en el Peloponeso, y en el monte Erix, en Sicilia. El escultor Praxíteles hizo para los habitantes de Gnido una estatua de Venus, considerada como una obra maestra. Algunos artistas representan a Venus sentada en un carro arrastrado por palomos, cisnes o pájaros. Una corona de rosas y mirto circunda sus blondos cabellos. El mirto era el arbusto de su predilección. El seductor y engañoso hijo de Venus. Cupido o el amor, hijo de Venus, dios maligno, seductor y engañoso, apenas vino al mundo cuando Júpiter, previendo los daños que este niño podía causar, mandó a Venus que le hiciese desaparecer. Esta, para sustraerlo a las miradas del Señor de los dioses, lo ocultó en lo más denso de los bosques, y allí Cupido fue amamantado por los leones y los tigres. Cuando se sintió robusto, construyó un arco de fresno, y con madera de ciprés hizo sus flechas. Ejercitándose en el tiro contra los animales que le habían amamantado, se adiestró en el arte de hacer víctimas de sus dardos a los hombres. Los monumentos de la antigüedad representan ordinariamente a Cupido bajo la figura de un niño que se divierte en los juegos propios de su edad, ya haciendo rodar un aro, bromeando con las ninfas, persiguiendo una mariposa o agitando su antorcha, o a los pies de su madre tocando el laúd, o abrazando fuertemente a un cisne. Algunas veces se le representa con un pie en el aire, como si pensara alguna travesura, o bien anda con aires de conquistador, con el casco en la cabeza, la pica al hombro y el brazo armado con el escudo. Muchas veces lo contemplamos importunando a un centauro, domando un león o destrozando los rayos de Júpiter. Se le representa provisto de alas, porque la pasión que inspira no es duradera, y lleva los ojos vendados, para denotar con ello que el amante no ve en el objeto de sus ternuras las faltas y defectos. Las 3 gracias. Las habituales compañeras de Venus y Cupido son las 3 gracias, Aglae, Talía y Eufrosina. Jóvenes, hermosas y modestas, con los cabellos prendidos con negligencia. Se dan las manos como si se prepararan para la danza, o levantan un brazo por encima del hombro y la cabeza, mientras que con el otro igualmente colocado van a unirse con la mano de la gracia próxima. Las gracias presiden las acciones buenas, el reconocimiento y todo lo que el mundo puede ofrecer de agradable, dulce y atractivo. No solamente dispensan a los hombres la amabilidad, la jovialidad, un humor benigno y otras cualidades que constituyen el encanto de la vida, sino que también la liberalidad, la elocuencia y la sabiduría. Algunas veces aparecen representadas en medio de los sátiros más feos, para indicar que no se puede juzgar a una persona solo por las apariencias, y que los defectos del rostro se modifican por las cualidades del espíritu y del corazón. Hasta aquí el cuento de hoy. Recuerda que el mundo está siempre lleno de misterios por descubrir. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo cuento.